Newcastle es una ciudad que está en el condado del mismo nombre en el estado de Delaware, en el nororiente de Estados Unidos. Esta población se encuentra a unos 10 kilómetros de Wilmington, que es la ciudad más grande del estado, y hasta el día de hoy mantiene un ambiente histórico que se siente en sus calles empedradas y en los edificios antiguos que se conservan en perfectas condiciones. Esta población no tiene un gran tamaño y es bastante tranquila, por lo que es la preferida por muchos no solo por su historia sino también para alejarse del ruido y movimiento de ciudades grandes. La historia de esta ciudad empezó como un asentamiento holandés en el siglo XVII y continuó con una lucha entre estos extranjeros y los suecos, pero siglos después varias nacionalidades como estas dos más los ingleses y los finlandeses convivían allí plácidamente. La ciudad de Newcastle, que fue el sitio de nacimiento de George Reed, George Ross y Thomas McKean, quienes firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, tienen varios sitios históricos que los turistas no se pueden perder. Uno de ellos es la llamada Casa Holandesa, o Dutch House, que es la más antigua de la ciudad, que data del siglo XVII, y tiene varios detalles propios de la arquitectura de este país europeo. Otro sitio que recomiendo visitar es la Casa Amstel, que tiene un estilo georgiano temprano y que fue construida a principios del siglo XVIII, y que tiene un hermoso jardín de estilo renacentista en el que es fácil relajarse. También se puede ir al Museo de la Antigua Biblioteca, la línea férrea de Newcastle, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia episcopal y los antiguos juzgados. El resto del tiempo se puede caminar por las tranquilas calles locales y dejarse llevar por el ambiente relajado que tienen los locales. Newcastle, originalmente llamado Fuerte Casimir, fue fundado en 1651 por Peter Stuyvesant, quien fue enviado para proporcionar a los holandeses el control de todo el tráfico fluvial. Debido a su ubicación estratégica, la propiedad del asentamiento cambiaba constantemente. Las banderas de los Países Bajos, Suecia y Gran Bretaña ondearon en Newcastle. Los 3 condados que conforman el estado de Delaware se incorporaron a las tierras de William Penn en Estados Unidos. En 1682 Penn desembarcó en Newcastle y tomó posesión, pero estos condados, bien establecidos, se mostraron insatisfechos con el gobierno de Penn. En 1704, cuando les otorgó una legislatura independiente, Newcastle se convirtió en la capital colonial de Delaware. La animada ciudad también fue brevemente la primera capital del estado y continuó siendo sede del condado hasta la década de 1880. La ubicación de Newcastle lo convirtió en un punto de transbordo ideal para viajes por la costa. Como resultado, Newcastle fue una comunidad próspera durante el siglo XVIII y principios del XIX. Los tribunales y la Asamblea General también atrajeron a varios jueces, abogados y funcionarios gubernamentales que construyeron elegantes casas, muchas de las cuales aún se conservan. El gran incendio de 1824, que comenzó en los establos detrás de la casa Jefferson, destruyó muchas de las posadas y almacenes ubicados en The Strand. Entre los edificios destruidos se encontraba la modesta casa de George Reed, firmante de la Declaración de Independencia y la Constitución. A diferencia de muchas comunidades históricas, Newcastle es una ciudad residencial donde la gente vive y trabaja. Cada casa refleja la individualidad de sus propietarios, tanto pasados como presentes. Dado que Newcastle ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, todas las renovaciones y restauraciones se supervisan cuidadosamente. Esta pequeña y pintoresca ciudad ofrece a turistas y viajeros de negocios un refrescante respiro de las presiones de la vida diaria. Ya sea que disfrute de las playas, el valle de Brandywine u otros tesoros de Delaware, asegúrese de incluir Newcastle en su itinerario. Una cronología de la historia de la ciudad de Newcastle, compilada por la Sociedad Histórica de Newcastle. 1651 Los holandeses, bajo el mando del gobernador Peter Stuyvesant, fundaron el Fuerte Casimir en el actual Castillo Nuevo. 1682 William Penn desembarcó en Newcastle para tomar el control de la colonia de Pensilvania. 1704 Pensilvania concede a los 3 condados inferiores, actual Delaware, el estatus de independiente con Newcastle como su capital. 1764 se nombra la primera Junta de Síndicos de Newcastle Common para administrar las tierras comunes para los residentes. 1776 Newcastle se convirtió en la capital del estado, pero el estado trasladó su sede gubernamental a Dover el año siguiente. 1824 Newcastle fue devastado por el gran incendio en Water Street, ahora conocida como The Strand. 1831 se inauguró el ferrocarril de Newcastle y Frenchtown.
Fue el primer ferrocarril de Delaware y uno de los primeros del país. 1875 Newcastle se incorpora como ciudad en virtud de una ley de la legislatura estatal. 1881 La sede del condado de Newcastle se traslada de Newcastle a Wilmington. 1897 se agrega el servicio de tranvía eléctrico a Wilmington. 1925 se inauguró el servicio de ferry entre Newcastle y Pennsville, Nueva Jersey. Finalizó en 1951. 1934 se funda la Sociedad Histórica de Newcastle con el propósito de abrir la Casa Amstel de 1738 como el primer museo de una casa histórica de la ciudad. 1949 el distrito central de la ciudad fue inspeccionado y mapeado por Historic Newcastle Inc. en una iniciativa de preservación. 2001 la ciudad celebró el 350 aniversario de su fundación. Gracias por ver mis vídeos. Te invito a suscribirte.